Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso del 12 al 15. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, el verso del 12 al 15. La palabra del Señor la leemos honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene como prefacio: los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas de vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta aquí vamos a leer su santa y bendita palabra. Amén. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos, Rey amado, Rey de reyes, Rey de gloria, Dios grande en misericordia, una vez más nos encontramos aquí delante de su santa y bendita presencia. Señor eterno, su palabra va a ser hablada, su palabra va a ser expuesta, Jehová. Prepare desde ya nuestros oídos, nuestros corazones, Dios bendito. Que sea usted dándonos sabiduría, ciencia y conocimiento a través de su palabra, para que la podamos entender y comprender, Jehová. Que sea usted llevándose, Padre amado, toda pereza, Señor. Ahí que todo espíritu, Padre eterno, que esté tratando de obstruir, Señor eterno, la predicación, desde ya lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea usted tomando dominio y control de todo lo que se va a decir, Jehová. Le damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Vamos a estar tratando el día de hoy el libro de Hebreos. Esta predicación tiene como título, como tema: no te detengas ni te confíes de tu caminar. Ya vamos a estar tratando cada punto aún del tema del que vamos a hablar. Bien, para hablar del tema de no detenerse ni confiar en nuestro caminar, escogí el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso del 12 al 15. Si se fijan, tiene un prefacio bastante interesante: los que rechazan la gracia de Dios. Del verso 1, si usted puede leer, del verso 1 al verso 11, fíjese ahorita que tiene como prefacio: puestos los ojos en Jesús. Del verso del 1 al 11 se habla de que hay que tener los ojos puestos en Jesús. Y fíjese, lo invito a leer conmigo el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, vamos a estar tratando desde el prefacio del verso número 12, el cual tiene como tema o como prefacio, como título: los que rechazan la gracia de Dios. Usted y yo conocemos lo que significa la gracia, ¿verdad? Ya la tenemos nosotros, se podría decir, aprendida, ya la tenemos tratada, ya hemos recibido enseñanza. Quizás hasta hemos dado enseñanza sobre la gracia de Dios o la gracia salvadora de Dios.
Sabemos que es un regalo, un favor inmerecido, como yo le suelo poner también, voluntario. Un favor, un regalo inmerecido y voluntario de parte de Dios. ¿Por qué suelo ponerle algo voluntario? Usted ha ido a una reunión o a una fiesta, algo donde están celebrando un cumpleaños. Ciertamente, a veces usted lleva un regalo para aquella persona que está cumpliendo años. Pero muchas veces ese regalo que usted no se lo va a cobrar, que es gratuito para quien lo va a recibir, usted no lo da de corazón. Usted no lo da porque a usted le nace dárselo. Muchas veces se lo dan por compromiso. Se lo dan porque los demás van a llevar un regalo y usted también, para no quedar mal o no ir con las manos vacías, lleva el suyo. Amén. Por eso yo le suelo poner también que esa gracia de Dios, ese favor inmerecido, Él lo da de manera voluntaria. Amén. Porque Dios es un Dios de amor y lleno de misericordia. Y esta gracia inmerecida de Dios no solamente trae el perdón de nuestros pecados, sino también trae la salvación a nuestras vidas. Porque nosotros estuvimos sumergidos en el lodo, nosotros estuvimos sumergidos en un lugar, en un tiempo, donde solamente practicábamos el pecado. El pecado que muchas veces unos dicen que debe ser olvidado, que eso ya quedó atrás. Yo no comparto eso en su totalidad. Porque si usted se fija, Dios hace un cambio en nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros recuerda lo que hacía el viejo hombre. ¿Y por qué lo recordamos? Porque eso nos va a ayudar en nuestro caminar, aún para dar enseñanza a otros. Este perdón nosotros no lo merecíamos. Ya sabemos el proceso, ya sabemos lo que pasó. Incluso tuvimos una predicación donde hablamos de la justificación. Explicamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el motivo por el cual vino aquí a morir por nosotros. Dios hace todo eso, su gracia, cuando nosotros lo aceptamos a Él. Y uno de los motivos es porque Dios es justo y cumple con su palabra. Su palabra dice que cuando el hombre o la mujer acepta a Jesucristo en su corazón, este será perdonado de sus pecados, será hecho una nueva criatura. No solamente viene ese favor de Dios, sino que también viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué nos da ese acceso a esa salvación? La fe. ¿Creer en quién? Creer en Jesús. Porque la fe es uno de los medios por el cual el hombre acepta aquella gracia de Dios. La gracia inmerecida, ese favor inmerecido que tenemos, es esa salvación. ¿Cómo yo accedo a esa gracia? ¿Cómo yo accedo a esa gracia, a ese favor inmerecido? Uno de esos medios es a través de la fe. ¿Por qué? Porque al yo creer en Jesús, como dice su palabra, seremos salvos. Amén.
ese favor de Dios, esa gracia de Dios, viene a nuestras vidas. Pero fíjense el prefacio. Los que rechazan la gracia de Dios. ¿Cuándo o en qué momento usted rechaza algo? No imaginándonos la gracia, no imaginándonos quizás bíblicamente. Para que usted pueda rechazar algo, tuvieron que habérselo dado, tuvieron que haber intentado hacer esto. Toma, esto es tuyo. Para que hayamos rechazado la gracia, el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, esa gracia o esa fe, como nosotros lo llamamos, para poderlo rechazar, ¿cómo se efectúa? Ciertamente el hombre no puede dar esa gracia que da Dios. Así sea un hombre que haya predicado la palabra y quizás de su lomo Dios permitió que a través de él se convirtieran muchas personas, muchas almas. Eso no significa que aquel hombre o aquella mujer tuvo parte en esa salvación, porque toda la gloria y la honra le corresponde ¿a quién? A Dios, a nadie más. Pero detengámonos un momento en algo. Si el hombre no puede dar esa gracia que da Dios, y vimos o estuvimos hablando que uno de los medios para acceder a esa gracia, a ese favor de Dios, a esa salvación, es por medio de la fe. Amén. Muchos entienden que son copartícipes de esta salvación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué hago mención en este texto? Porque ciertamente el hombre o muchos hombres lo que comprenden es que al ellos aceptar la salvación, al ellos aceptar a Jesús en sus corazones, eso los vuelve copartícipes de la salvación. Dicen que el hombre participa en la salvación. Y ciertamente meditemos en un punto. Si uno de los medios para que yo pueda aceptar esa gracia, ese favor inmerecido, esa salvación, es por medio de la fe, entonces, ¿de dónde proviene esa fe? Ciertamente el crédito no nos pertenece y no tengo yo nada que atribuirme en esa gracia de Dios. Y el primer punto para entender este prefacio
es comprender que la gracia es dada para todos sin excepciones. Porque yo no puedo rechazar algo que no me ha sido dado. Yo no puedo rechazar algo que alguien no me ha intentado dar. Y ciertamente el hombre y la mujer, cada hombre y cada mujer recibe esa entrega de salvación. Pongamos un ejemplo. Si usted se encuentra a alguien y usted le quiere dar algo a una persona, a alguien cercano a usted, un familiar, a su padre, a su madre, usted le compra algo que quizás le ha costado mucho dinero y usted le dice: toma, esto es para ti, te lo voy a entregar. Pero él le dice: no, yo no lo quiero. Y usted le va a decir: pero yo te lo estoy dando, es un obsequio, no te lo voy a cobrar. Y él le va a responder: no, yo no quiero nada. Yo no pedí que me dieras esto. Y no se lo recibe. Usted en ese momento tuvo la opción de rechazarlo. Si no le hubieran tratado de entregar algo, usted no hubiera tenido la opción de rechazarlo. Amén. Por eso es que esta gracia les es dada a todos. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, el verso 11. Tito, capítulo 2, el verso 11. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Siempre fijémonos en aquellas palabras, si son plurales, singulares, en tiempo pasado o en tiempo presente. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra manifestado proviene de la palabra manifestar, que significa darse a conocer, que significa mostrarse, que significa tratar de dar, no solamente en privado, sino aún públicamente. Entonces, en base a esto, nosotros nos damos cuenta que para yo poder rechazar algo, como lo dice el prefacio de Primera de Corintios, como lo dice el prefacio de Hebreos, capítulo 12, el verso del 12 al 15, los que rechazan la gracia de Dios tuvieron que haber recibido esa gracia. Tuvieron que haber recibido de algún modo esa gracia de Dios, ese favor, esa salvación. Nadie puede rechazar algo sin que haya sido recibido o que le hayan intentado entregar. Amén. Veamos también el libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 38 y 39.
Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Estuvimos viendo que para yo rechazar algo, tuvieron que habérmelo tratado de dar o habérmelo entregado para yo poder rechazarlo. Yo no puedo rechazar algo que alguien no me haya intentado dar o que no me haya expuesto. Entonces ahora sí, sigamos meditando esa parte de que yo tengo que aceptar o rechazar esa gracia inmerecida de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Uno de los factores, como les dije, es a través de la fe. Pero el tiempo en el que estamos hablando, el tiempo en el que yo recibo esa gracia, es cuando yo estaba sin Cristo. Es cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo aún no vivía en mi vida. En aquel tiempo, recuérdese, justo antes de que usted aceptara a Jesús en su vida, en su corazón, no éramos cristianos. Pero uno de los medios para aceptar esa gracia de Dios, ese favor inmerecido, porque ya vimos que tienen que habérmelo tratado de dar para yo poderlo rechazar. Entonces en aquel momento yo no tenía a Cristo, ni había Espíritu Santo en mí. Y ese medio para yo aceptar esa gracia, esa salvación, era la fe. Y aún lo sigue siendo. Yo tenía que creer en Jesús para que esa gracia venga ahí a mi vida, para que esa salvación se cumpla en mí, para el nuevo nacimiento, para el nuevo hombre. Y si yo estaba sin Cristo, si yo no tenía el Espíritu Santo en mi vida, porque yo estaba sumergido en el pecado, en la inmundicia, ¿cuál es esa fe que actuó en mí para yo aceptar a Jesús? Para yo estando ahí sumergido en el lodo, en la inmundicia, aun si usted consideraba que no hacía nada malo, todos necesitan a Cristo en su corazón. ¿Y qué fe actuó en ese momento? Esa es una de las controversias grandes que comienzan a confundir también a los cristianos. Unos dan la respuesta a esta pregunta, porque muchas veces se pregunta: oye, si yo no tenía a Cristo en mi corazón, ¿qué fe actuó en ese momento? Y unos dicen: no, si no tenías el Espíritu Santo en tu vida, esa era una fe natural, esa era una fe del hombre. Pero si era una fe humana, si era una fe producida por el hombre, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso quiere decir que el hombre sí es copartícipe de la salvación? Recuerda el punto. En el instante en el que no conocíamos a Jesús, en el instante en que cometíamos pecados cada uno de nosotros, no estaba el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando preguntan
¿Qué fe actuó para que tú pudieras decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida? Unos dicen que era una fe humana. ¿Por qué? Porque no habitaba el Espíritu Santo en ese momento, en aquella persona. No podía ser una fe de Dios. Dios no pudo depositar fe en él porque su templo era sucio, era inmundo. Pero al decir que esa fe era 100% humana, estamos diciendo que esa fe es producida por el hombre. Entonces, al ser 100% producida por el hombre también comparte esa salvación. O sea, ya esa salvación derrumba la gracia y el favor de Dios. Porque ya no solamente entra Dios, sino que también entra esa fe que yo estoy produciendo para ser salvo. Esa es una de las respuestas. La segunda respuesta, al ver o escuchar la primera, uno dice: no, pues, ¿cómo va a ser una fe producida por mí? Si toda la gloria y toda la honra le corresponden a Dios. Todo lo que sucede debajo del cielo no sucede sin que Dios lo permita. Entonces esa fe es 100% de parte de Dios. Dios es quien da la fe en aquel momento cuando estaba sumergido en el pecado, para que pudieras aceptar a Cristo en tu corazón. Y ahí yo hago más preguntas. Si fue Dios quien depositó esa fe en nosotros, quiere decir que Dios implantó en nosotros esa fe con el conocimiento de que existe Dios y también que existe Jesucristo. Si esa fe solamente viene de parte de Dios, así 100%, y responde el sí, entonces sí es verdad. Porque el hombre no pudo haber hecho eso. Entonces Dios tampoco. Dios sí. Esa fe es 100% de Dios. Pero ahora esa segunda respuesta derrumba muchos versículos bíblicos. Versículos bíblicos donde dice: el que cree en Jesús será salvo. Si Dios ya implantó esa fe en nosotros, con el conocimiento de que Dios y Jesús existe, entonces no hay que creer en Jesús ni en Dios, porque Dios ya nos puso esa fe. Solo hay que aceptarla. Entonces, ¿por qué la Biblia dice cree en el Señor Jesús? Debería de decir acepta a Cristo en tu corazón. Y esto lo comento porque es algo real. Es algo que trae mucha controversia entre los cristianos. Muchas veces uno se encuentra en la calle, no solamente con inconversos que no conocen la palabra de Dios. Uno también se encuentra con aquellos que se encuentran estudiando, o quizás que un día estudiaron la palabra, se sentaron en las iglesias a escuchar y comienzan a hacer preguntas. Ah, pero yo he escuchado del Espíritu Santo, y le comienzan a preguntar. Y así he escuchado. Entonces, ¿qué fe actuó en aquel momento que yo estaba sin Cristo? ¿Cómo yo pude haber creído en Jesús si Dios no me implantó esa fe? Entonces fue puesta por el hombre.
Y muchos comienzan a debatir entre si fue una fe humana o una fe de Dios. Entonces, también al escuchar estas dos respuestas, muchos dicen, ajá, entonces no es humano. Tampoco la dio 100% Dios, porque es verdad. Si Dios ya nos implantó esa fe, y como Dios hace las cosas perfectas, Él tuvo que haber puesto también en esa fe el creer en Dios y el creer en Jesús. ¿Por qué la palabra dice entonces que yo tengo que creer en Jesús? Debería de decir solamente acepta a Jesús en tu corazón. Es un tema bastante amplio, pero yo traté solamente de acoplarlo en una pequeña parte, porque estamos ahorita viendo el preámbulo de lo que va a ser un poco se podría decir estudio de lo que nos dice Hebreos capítulo 12, el verso 12 al 15, referente al tema: no te detengas ni te confíes de tu caminar. Entonces, el origen de esa fe sí viene de parte de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos o hacemos, nos pertenece. Todo lo da Dios. Aún aquellos que tienen cierto grado de intelecto, usted se ha dado cuenta cuando conoce personas que tienen un grado de conocimiento mayor, tienen una facilidad muy grande para entender y comprender las cosas, para explicarlas, para exponerlas, para llegar a las personas, para descifrar algo nuevo. Son cosas que Dios permite. Pero entonces, si la dio Dios, Dios implantó ese conocimiento de Dios y de Jesús. No. Ahí entra nuestro libre albedrío. Ese origen lo da Dios. Pero Dios da al hombre la capacidad de creer. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo y estuvimos hablando sobre Adán y Eva? Uno de los puntos, tratamos de que Dios le dio la capacidad a Adán y a Eva, o sea, al hombre y a la mujer, de razonar. Es lo mismo. Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de creer. Pero Él no implantó que ya nosotros creamos en Dios, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él hace valer su justicia. La justicia de Dios tiene que prevalecer, el orden, el equilibrio, y se cumple el libre albedrío. Usted decide en qué quiere creer, pero la capacidad está ahí. La capacidad no solamente de creer, sino también la capacidad de razonar. Dios no lo hizo. ¿Por qué? Muchos preguntan eso. Pero, ¿por qué es un Dios malo? ¿Por qué Dios no simplemente depositó en nosotros esa fe, ese conocimiento de que existe Dios, de que existe Jesús, y que yo tengo que aceptar a Jesús para poder ser salvo? Por su justicia no lo hizo. Porque el hombre y la mujer tienen que escoger.
Él no implanta al hombre o a la mujer el bien en su vida, porque eso no sería algo justo. Dios dio al hombre y a la mujer el libre albedrío, que cada uno escoja el camino por el cual quiere seguir. El libre albedrío no solamente es para lo sencillo, lo que yo digo, ya yo quiero caminar por aquí, camino por aquí, yo quiero caminar por acá, camino por acá, yo quiero tomar este jugo, tomo este jugo, quiero tomar el jugo de acá, tomo el jugo de acá. El libre albedrío también es para lo que nosotros escogemos en nuestras vidas. ¿Usted se ha dado cuenta? Aquellos incrédulos, aquellos que adoran a imágenes, ¿usted cree que ellos no tienen fe en esas imágenes? No hablando de una fe como la que quizás no podemos imaginar, que la fe viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo lo recibo en mi vida y obtengo fe. No, el hombre y la mujer tienen la capacidad de creer. Por eso muchos deciden creer en imágenes, deciden creer en que Dios, Satanás, el infierno, el cielo no existen. Ellos dicen no creen en nada, pero están creyendo en su propia doctrina. Están creyendo en su propia ideología. Y muchas veces ese creer es más grande, perdónenme, pero es más grande que el creer de un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque muchas veces hacemos en poco el poder de Dios. Es por eso que Dios no implantó ese chip de que nosotros ya creamos en Él, porque no tendríamos el libre albedrío. Y Dios es un Dios justo, por su justicia. Amén. Pero no es que Dios solamente nos deja ahí. No es que solamente nos dio esa capacidad para nosotros poder creer, para poder razonar, porque el hombre y la mujer tienen esa capacidad. ¿Que somos más inclinados para la maldad? Sí. Pero Dios se allega al hombre de una u otra manera. A pesar de todo lo que ya hizo en nuestras vidas, comienza Él a hacer que llegue al hombre y a la mujer predicación, algún tratado, algo en la radio, algo quizás que usted lea, va pasando por la calle y dice: Cristo viene, Cristo vive. ¿Quieres conocer a Cristo? Ven y conócelo. Y se le van a acercar hermanos a predicar. Ahí usted tiene la opción. Ahí usted tiene el libre albedrío de si cree en Jesús o no. Pero Dios ya hizo que usted tenga esa capacidad aún de razonar y de saber diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Amén. Veamos el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31.
Hechos capítulo 16, verso 31 al 34. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El primer punto, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Si Dios ya hubiera implantado ese conocimiento de Dios y de Jesucristo en nosotros, la palabra de Dios aquí tuviera que decir, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón. Muchos dicen que Dios ya implantó esa fe en nosotros, esa fe con el conocimiento de que Dios y Jesucristo nos dan acceso a la salvación, pero no es así. Y dice en el verso 32 del mismo libro de Hechos, capítulo 16, y le hablaron la palabra del Señor. Ahí va la parte donde Dios entrega ese don, donde Dios te envía ese don, ese regalo, donde Dios te dice, toma, aquí está mi salvación. Y vemos el último verso, 34, donde dice después del punto y coma, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Buena es la palabra del Señor. Pero entra otro punto importante. El prefacio que estábamos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso de 12 al 15, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Me fui al tema de la fe y de cómo nosotros podemos llegar a esa gracia, ese don de Dios, porque aquí viene la parte donde nosotros escogemos aceptar o rechazar. Como el verso que estuvimos leyendo, el verso de Hechos, y le hablaron la palabra del Señor. Lo que les dije al inicio, usted no puede rechazar algo que no le ha sido dado, no le hayan querido dar. A todos les es conocida la palabra del Señor. Nadie podrá decir, a mí no me hablaron del Evangelio, porque por algo la venida del Señor se está tardando. Y no se tarda, perdónenme la palabra. Dios lo hace para que todos vengan al arrepentimiento, por amor a las almas. Si no lo ha hecho, si no ha venido todavía, y todos están predicando, nosotros predicamos, Cristo viene, Cristo viene. Y dicen, ¿dónde está tu Cristo que no viene nada? Está esperándolo a usted, que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Ese es el motivo principal. Dios ya sabe, porque la Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora. Amén. Entonces,
Usted decide en quién quiere creer. Crea en la imagen, cree en Dios, en Jesús, en el perro. Dios no obliga a nadie. Amén. Y ahora viene el punto en el que estábamos viendo. El punto de que rechazamos a Dios. Rechazamos ese regalo. Rechazamos esa parte de Dios. Ese regalo en nuestras vidas. Perdón que se me cruzan a mí las hojas, hermano. Se me va una con otra. Amén. Entonces, todos recibimos esa manifestación. Recuerden lo que estuvimos viendo en Tito capítulo 2, el verso 11. Que por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Pero si usted ha aceptado o usted ha decidido creer, no es suficiente. Usted decidió ya creer en Jesús, o usted cree en Jesús, pero eso no significa que ya tendremos aquella salvación, porque ahora falta aceptarlo o rechazarlo. Hay muchos afuera que creen en Jesús, que creen en Dios, pero simplemente dicen: ahora no es el tiempo, ahora no es mi tiempo. Amén. Y no aceptan a Jesús, no aceptan a Dios. Y ahí viene la parte donde lo rechazamos. Bien, vayamos a el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, el verso 16. Bien, antes de leerlo, les recuerdo lo que dice el prefacio. El prefacio del libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 12. Los que rechazan la gracia de Dios. Y antes de entrar a ver o a estudiar estos textos, aquí viene la otra parte que muchos dicen. Si el texto o el prefacio dice los que rechazan la gracia de Dios, quiere decir que ese texto que está a continuación no es para mí. Pero si estamos hablando de que aquellos que rechazan la gracia de Dios, yo no la he rechazado, yo la he aceptado. Yo decidí creer en el Señor Jesucristo por la gracia de Dios, porque ese es el otro punto importante. Nada nos pertenece,
Si usted aceptó a Cristo en su corazón, no hay de qué jactarnos, porque es Dios quien dio esa capacidad para que nosotros podamos razonar, para que podamos creer, para que venga un hermano y le hable, para que venga un tratado y le llegue a sus manos. Todo viene de parte de Dios. Amén. Entonces muchos dicen, este texto no es para mí. ¿Y qué dice el libro al que estamos viendo ahorita? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esta palabra es útil para nosotros. No podemos decir que porque el prefacio dice los que rechazan la gracia de Dios, esto que continúa no es para nosotros. No tengo por qué estudiarlo si lo que dice antes es que los que rechazan la gracia de Dios. Y no hay mejor explicación que segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, no solo para enseñar a los demás, sino que esta Biblia también me enseña a mí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el versículo 12 inicia diciendo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La palabra por lo cual significa por tanto, por consiguiente, como resultado de un texto que se habló previamente. Esta se podría decir que es un conector. Hablando ya de manera literaria, por lo tanto, esta palabra por lo tanto es un conector. Algo que une o que va a explicar o que va a argumentar un texto que estaba detrás de él. ¿Qué dice el verso 11 de Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Del verso del 1 al 11 me habla de que tengo que tener puestos los ojos en Jesús. Y como para hacer un resumen, el verso 11 nos está hablando, es verdad que ninguna disciplina, ese castigo que da Dios cuando sus hijos se portan mal, cuando estamos pasando por ese castigo que no es lo mismo a una prueba, porque usted y yo nos conocemos. Cuando es un castigo, dice, al presente parece ser causa de gozo. Entonces, lo que nos está hablando es que cuando hay un castigo de parte de Dios, en ese momento, el tiempo que dure el castigo, no va a ser agradable. No va a ser algo de gozo. Que continúa diciendo el verso, sino de tristeza. La palabra de Dios está hablando de esa parte cuando somos disciplinados.
reconociendo de que, incluso mire la palabra que dice, parece ser causa de gozo, o sea que parece que no fuera causa de gozo, pero la Biblia lo aclara. Después del punto y coma dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el verso 12 inicia diciendo, por lo cual. Ahí viene la conexión, ahí viene el conector del texto antiguo. Tú que te encuentras pasando por pruebas, tú que te encuentras pasando quizás por adversidades, quizás estás pasando un castigo aún de Dios, algo que Dios haya mandado en tu vida, o así sea una prueba. La palabra dice que en ese momento parece que no fuera de gozo, sino de tristeza, pero que tenemos que reconocer, que tenemos que fortalecernos, que tenemos nosotros que tomar esa fortaleza. ¿Por qué? Porque después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí va a entrar el punto del verso 12. Por lo cual, o sea, si estás pasando por aquel castigo, por aquel momento duro y difícil, por aquella prueba, por aquella cosa que nadie más entiende, que quizás alguien ya pasó y dice, eso que estás pasando tú es algo insignificante, eso que estás pasando tú yo ya lo pasé y eso no es nada comparado a lo que yo estoy pasando ahora. Pero la prueba que nos viene a cada uno es algo que a cada uno nos es dado. Si usted está pasando por una prueba, por una lucha que quizás alguien más ya pasó, ahorita usted tiene que pasar por eso. Nadie más va a entender la dificultad que quizás es para usted pasar esa prueba, esa lucha, esa adversidad. Amén. Pero dice que luego da fruto. Como la disciplina, que siendo un castigo, luego da fruto. Ahí vemos la grandeza de Dios. Aún en aquel castigo, luego de eso, viene una enseñanza para nosotros. Aún en el castigo, Dios nos está perfeccionando. ¿Y qué dice? Que luego viene el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí viene la parte, por tanto, como ya te estoy explicando, que aún en la disciplina vas a encontrar frutos, aún en la disciplina vas a encontrar ese desarrollo para tu vida espiritual, que aún en aquella prueba te estoy diciendo que luego de esa prueba va a venir el fruto. Si te estoy diciendo que después de la escasez va a venir aquel fruto, que después de aquella prueba todo va a pasar y va a haber ese crecimiento espiritual, empieza a hablar, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tenemos que examinarnos siempre. Tenemos que saber que la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. Por eso el tema que les di en el inicio, dice, no te detengas, ni te confíes de tu caminar.
Esas dos partes importantes. Si ya estamos pasando por alguna prueba, no nos detengamos. Porque como dice el verso 11, después da fruto. Y está hablando de aún en el castigo. Porque toda la obra que hace Dios trae su fruto y trae su desarrollo. Amén. Ahí estará la bendición, pero hay que luchar por ella. Hay que perseverar. No hay que detenerse. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Despierta. Aún en el castigo y en la prueba, Dios está haciendo la obra. Pero si no estamos pasando ya 3 años, 1 año, ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna adversidad, hay que estar apercibidos porque no está pasando nada en su vida. Todo cristiano, todo varón, varona de Dios debe ser probado. Y si no hay prueba, no te alegres. Si tienes más de varios meses sin pruebas, sin luchas, sin adversidades, hay que preocuparse. Porque Pablo dijo que es necesario que a través de luchas y tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Amén. Y mi otra parte del tema dice, ni te confíes de tu caminar. Aún en lo que pensamos que estamos haciendo bien, examinemos. Porque quizás estamos caminando conforme a nuestra propia prudencia y no conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si Dios lo permite, entraremos a este verso número 12 que dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pongámonos de pie para elevar una oración a nuestro Padre Celestial.